Vamos a empezar revisando un sistema de control de fuerza que usa una válvula de seguridad proporcional. En este montaje experimental encontramos los siguientes elementos. En primer lugar tenemos una bomba, la cual se encarga de suministrar el fluido hidráulico presurizado al sistema. En esta rama tenemos una válvula de seguridad, la cual es la válvula de seguridad principal del sistema y se encarga de limitar la presión máxima de todo el circuito. Luego tenemos una válvula de control de caudal compensada por presión y por temperatura con una válvula antirretorno en paralelo. En esta rama encontramos la válvula de seguridad proporcional y podemos notar que ella es proporcional debido al símbolo del solenoide proporcional que tenemos en esta parte. Esta válvula es la que se encarga de generar el control de fuerza. En esta parte encontramos una válvula direccional convencional, la cual posee solenoides convencionales, y ella se encarga de permitir el paso del fluido hacia las cámaras del actuador dependiendo de la posición que se conmute. Finalmente, en esta parte encontramos el actuador hidráulico, que en este caso es un cilindro, y tenemos conectado a la masa del cilindro la celda de carga, la cual se va a encargar de medir la fuerza que ejerce el cilindro. En esta parte podemos ver los elementos que componen el sistema de control. Tenemos que la señal de lectura de la celda de carga es enviada a un amplificador y luego esa lectura amplificada es enviada a una tarjeta de adquisición de datos. La tarjeta de adquisición de datos se encuentra conectada a un computador donde se encuentra implementado el controlador. La tarjeta de adquisición de datos, además de recibir la lectura de la celda de carga, también genera una señal que se envía al amplificador electrónico de la válvula de seguridad proporcional para poder enviar esa señal de control, amplificarla, convertirla en una señal de potencia y comandar a la válvula. En este sistema de control de fuerza, la válvula de seguridad proporcional va a limitar la presión del circuito y al limitar la presión del circuito, limita la fuerza máxima que puede ejercer el actuador. Esta válvula de seguridad principal se usa como una medida de seguridad adicional para el circuito. Ahora vamos a revisar el montaje experimental de un sistema de control de fuerza donde se usa una válvula direccional proporcional o una servoválvula. En este primer montaje tenemos los siguientes elementos. Una bomba hidráulica compensada por presión conectada a una válvula direccional proporcional de altas prestaciones. Esta válvula direccional proporcional recibe la señal desde un computador previo paso por una tarjeta de adquisición de datos y el servoamplificador de la válvula. Conectada a la válvula tenemos el cilindro hidráulico y podemos ver que conectado al vástago tenemos la celda de carga. La lectura de la celda de carga es enviada a un amplificador, luego a una tarjeta de adquisición de datos y finalmente al computador. En el computador se encuentra el sistema de control de fuerza. En este montaje experimental, la válvula direccional proporcional tiene dos funciones. La primera es permitir el paso del fluido presurizado hacia las cámaras del actuador dependiendo de la posición que se conmute. Y segundo, dependiendo de esa posición y como esa posición es proporcional a la señal enviada a la válvula, se va a generar un diferencial de presión que permitirá que se logre la fuerza deseada en el actuador. En conclusión, las dos funciones son, primero, permitir el paso del fluido hacia el actuador y segundo, generar un diferencial de presión que permita obtener la fuerza deseada en el actuador. En esta segunda imagen también podemos ver el montaje experimental. Tenemos en este caso una válvula direccional proporcional de altas prestaciones, conectada a un cilindro hidráulico diferencial. En el extremo del vástago del cilindro tenemos la celda de carga. La lectura de la celda de carga es enviada a una tarjeta de adquisición de datos y luego a un controlador. El controlador o algoritmo de control genera la señal de control que se envía a la tarjeta de adquisición de datos y luego al solenoide proporcional de la válvula para poder generar la fuerza deseada en el actuador. En esta tercera imagen tenemos también el montaje experimental. Podemos ver acá una bomba hidráulica compensada por presión
que succiona el fluido hidráulico presurizado del tanque y lo envía hacia la válvula. En este caso tenemos una servoválvula, y la servoválvula se encarga de dirigir ese fluido presurizado hacia las cámaras del actuador. En este caso, nuestro actuador es un cilindro hidráulico de tipo diferencial, donde en un extremo de él tenemos conectada la celda de carga. Es importante tener en cuenta que en todos estos montajes experimentales, la válvula direccional proporcional o la servoválvula cumple dos funciones. La primera de ellas es permitir el paso del fluido presurizado hacia las cámaras del actuador. Y segundo, generar un diferencial de presión que permita lograr la fuerza deseada en el actuador. A continuación, veremos una explicación sencilla de cómo es que una servoválvula o una válvula direccional proporcional logra funcionar en un control de fuerza y cómo logra generar ese diferencial de presión que permite lograr la fuerza deseada. Para poder explicar cómo logra una servoválvula o una válvula direccional proporcional funcionar en un control de fuerza, vamos a traer el siguiente sistema que es bastante sencillo y se compone de los siguientes elementos. Tenemos por acá una línea que suministra el fluido hidráulico presurizado. En esta línea tenemos el retorno a tanque. Aquí encontramos la válvula de seguridad principal del sistema. Aquí tenemos la válvula direccional proporcional o la servoválvula. En este caso tenemos el símbolo de una válvula direccional proporcional. Y conectada a esa válvula tenemos el cilindro hidráulico. Supongamos que la unidad de potencia envía un caudal Q sub S a la presión P sub S al sistema. Este caudal circularía por toda esta línea hasta llegar a la válvula direccional proporcional. Si la válvula se encuentra totalmente abierta, todo ese flujo Q sub S pasaría hacia esta cámara del actuador. Pero vamos a suponer que la válvula no se encuentra totalmente abierta, sino que únicamente permite el paso de un flujo Q sub 1 a la presión P sub 1. Ese flujo restante de Q sub S que no pasa hacia la cámara del actuador deberá ser desalojado por alguna parte del circuito. Esto se logra por medio de la válvula de seguridad del sistema, ya que entonces la presión en toda esta línea se aumentaría hasta llegar al taraje de la válvula se abriría y esa porción restante del flujo sería desalojado a través de ella. Con esto tenemos que la presión en esta línea quedaría igualada a la presión de taraje de la válvula de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que esa presión, una vez pasa por la válvula, va a disminuir, se va a generar un diferencial de presión entre ambos terminales de la válvula. Por lo tanto, esta presión P sub S no será igual a la presión P sub 1. Como tenemos entrada de fluido presurizado a esta cámara, se generará el desplazamiento del vástago del cilindro. Pero esta cámara tendrá que ser evacuada. Entonces por esta línea tendremos caudal Q sub 2 a la presión P sub 2. Ese caudal pasará a través de la válvula direccional proporcional y luego llegará a tanque, a la presión de retorno. De esta manera podemos establecer que la fuerza que ejerce el actuador hidráulico será igual a la presión 1 por el área del pistón menos la presión 2 por el área anular, donde el área anular es igual al área del pistón menos el área del vástago. De esta fórmula podemos ver que la fuerza depende tanto de la presión que entra al actuador como de la contrapresión que se genera por este fluido hidráulico que se evacúa de la otra cámara. La porción de caudal que pasa desde este punto a través de la válvula hacia esta cámara del actuador se encuentra definida por el desplazamiento del spool y por la diferencia de presión entre la presión de suministro y la presión P sub 1, que es la presión en esta línea. De esta manera podemos ver que dependiendo del desplazamiento del spool de la válvula se va a generar un caudal en esta línea y dependiendo de ese caudal quedará definida una presión en esta línea y esa presión P sub 1 define la fuerza del actuador. De esta manera podemos ver
que la servoválvula o la válvula direccional proporcional cumple dos funciones. Primero, dirigir el fluido hacia las cámaras del actuador y segundo, establecer una diferencia de presión entre estos dos terminales y por ende definir la fuerza que ejercerá el actuador hidráulico.